Ok. Entonces, estamos trabajando con cinemática en el plano. Eh, los he sermoneado un poco en cuanto a que la matemática es un lenguaje que hay que aprender a usarlo y cuando uno lo usa tiene, tiene que aprender a leerlo. O sea, por ahí escribo poquito y significa muchas cosas. Yo vengo explayando de distintas maneras lo que escribo, no sé si parece mucho o hace falta. La idea es que tenemos una notación que voy a empezar a usar un poco más compacta y esperar que ustedes la desarrollen si hace falta, si la quieren ver de otras maneras. Por ejemplo, escribo un vector y saben que se puede escribir en componentes o el nombre del vector. Y bueno, a veces voy a hacer todo y a veces les voy a dejar que ustedes terminen de armar. Y ustedes tienen que hacer el trayecto de ir desde el lenguaje de la teoría y de los libros al lenguaje de la práctica y los ejemplos. Entonces, estamos con cinemática en dos dimensiones. Ya no pongo el título. La situación es que vamos a describir el movimiento en el espacio o en el plano para dibujar más fácil de un objeto, de un cuerpo que se modela como una partícula puntual. Entonces, no. Por un lado tenemos el dibujo del espacio. Lo voy a llamar R2 porque es el plano. R3 si fuera el espacio. R2 es para decir que es esto. Y esto está más adornado. Sabemos que tenemos un sistema de referencia donde los ejes cartesianos están parados y que los ejes tienen un nombre y una orientación. Y entonces cuando tenemos la partícula en algún lugar, tiene o un vector posición o coordenadas respecto de los ejes. Eso es el dibujo del espacio donde pasa la película. Pero por otro lado tenemos el eje del tiempo. Lo voy a dibujar de este lado. Y lo que queremos contar es una historia que transcurre desde un cierto tiempo. Esto está medido con un cronómetro, ¿no? Siempre dibujo. En algún lado está el cero del cronómetro, que es cuando uno apretó. En algún lado dice, yo acá t0 igual a tantos segundos, quiero empezar a ver qué pasa. Y de ahí en adelante tengo un intervalo hasta cierto tiempo final, donde se terminó la historia que quiero hacer. Y el movimiento de la partícula, que dibujo por acá, está descrito por una función vectorial r de t. Pongo el nombrecito acá y lo dibujo tipo flecha. A un valor, a una lectura del reloj t, a un tiempo, le corresponde una posición. Y si uno va variando el tiempo desde el primer tiempo que le interesa hasta el último que le interesa, va a encontrar distintas posiciones y va a encontrar que el cuerpo hace un caminito, una trayectoria. El cuerpo recorre un camino orientado. Cuando t vale t0, está acá, que esa será la posición inicial. Cuando t vale cualquier cosa, va ocupando distintas posiciones. Cuando t lleva al tiempo final, será el último punto. Entonces, en general, me interesa en un instante cualquiera la posición, y r de t es el vector posición, que va desde el origen hasta donde está la partícula para señalar dónde está. Y estudiamos esto, bueno, sabiendo que r de t, vamos a escribirlo por acá arriba, como función vectorial tiene componentes x de t por el versor y más y de t por el versor j. Y si fuera R3 en lugar de R2 con otro eje, habría un z de t por el versor k, ¿verdad? Entonces, el movimiento está descrito, está codificado por las funciones componentes. X de t, y de t y z de t son tres funciones para estudiar por separado, de una variable t y un resultado, x, y o z, de las cuales ya hablamos mucho cuando hicimos las cosas en una dimensión. Entonces se repite para el eje x, para el eje y, para el eje z, mucho de lo que hicimos en una dimensión. Estudiamos en particular, si nos interesan dos tiempos dentro de este intervalo, vamos a dejar más grande, que borré donde empieza y no termina, todo esto digamos, vamos a marcar dos tiempos
Y a un tiempo le corresponde una posición y a otro tiempo le corresponde otra posición. Y a esos tiempos los tengo que llamar de alguna manera para seguir trabajando. El otro día los llamé T1 y T2, con T2 posterior. Hoy los voy a llamar T al primero y al segundo lo llamo T más delta T. Si quieren, podemos decir que a T1 lo estoy llamando T y a T2 lo estoy llamando T más delta T. Y funciona bien que el intervalo de tiempo, delta T, es T2 menos T1. ¿Ok? Quiero decir, lo podría llamar T1 y T2, y por ahí les gustó la vez pasada, y hoy en lugar de llamar T1 y T2, lo llamo T y T más delta T, porque me sirve la notación para hablar de un tiempo de referencia y otro corrido, un poquito después, y jugar con ese delta T si se hace 0, si tiende a 0, para hacer un diferencial de tiempo. Entonces, con esto tengo una notación más piola para avanzar. ¿Qué pasó? A T le corresponde la posición R de T. A T más delta T le corresponde esta otra posición, que es la función R. Estoy usando la misma letra porque es la misma función, evaluada en un tiempo T más delta T. Es decir, la función que tenía evaluada en un tiempo y en otro tiempo. Y cuando hicimos eso, vimos que era lo que era el desplazamiento. A ver, permiso. Si la trayectoria fuera... va a ser más redondita. Una cosa así. La partícula viaja sobre la trayectoria, sobre los puntos negros, pero el desplazamiento es directamente la flecha delta R, esta, que como flecha que va de la punta de un vector a la otra punta, a la punta del otro, es la resta. Voy a escribirlo por acá. Delta R, R al tiempo segundo, al tiempo T más delta T, que es el segundo que tengo, menos R al tiempo T, que es el primero que tengo. La resta es ese dibujito, la resta es el desplazamiento. Entonces le ponemos acá el nombre de vuelta, delta R. Lo dijimos quizás desde la primera clase, porque yo ya fui tirando cosas que venían ahora. Desplazamiento es la flecha que va de un punto a otro. Un punto es la posición del cuerpo que estoy estudiando en un instante, el otro punto es en otro instante, entonces son dos partes de una historia. El desplazamiento entre dos tiempos dados, o el desplazamiento entre los puntos que ocupó la partícula en esos dos puntos dados, es delta R, siempre. Y es un vector. O sea, tiene módulo y tiene orientación. Por supuesto que si R se escribe con componentes, vamos a borrar la Z para hacer más cortito, delta R, ustedes saben que se escribe restando, o sea, si tengo que restar dos vectores, se resta componente a componente. Entonces, cuando hago la resta, me queda X en el segundo tiempo menos X en el primero por el versor Y en el segundo tiempo menos Y en el primero por el versor J. Eso es lo que no estoy escribiendo hoy, ¿ok? Si yo pongo esta resta, ustedes tienen que saber que es, bueno, escrita en componentes, reemplazar allá y acomodar las cosas. Hasta ahí llegamos el otro día, incluso comentamos que si el tiempo es diferencial, cortito, los puntos están muy juntos. Vamos más despacio con eso. Con este desplazamiento definimos la velocidad media, que es un vector. Siempre que digo velocidad media es entre tal y tal instante. Acá es entre t y t más delta t. La velocidad media es el desplazamiento efectuado, delta r sobre el tiempo transcurrido. Velocidad media, desplazamiento sobre tiempo. Y es un vector. Es un vector porque está armado como un vector dividido un escalar, o multiplicado por 1 sobre delta t. Como delta t es positivo, porque yo estoy tomando el tiempo avanzando hacia adelante, ¿sí? Naturalmente, delta r sobre delta t es un vector que apunta igual que delta r. Entonces, si tenemos que dibujar el vector velocidad media, acá lo voy a subrayar en rojo, es un vector que apunta igual que delta r. Si es más largo o más corto, bueno, depende de cuánto dio esta cuenta. Pero además, si las posiciones se miden en metros, digamos, las velocidades medias se miden en metros sobre segundo. Entonces son magnitudes distintas. Se representan con escalas distintas, con unidades distintas. Entonces, el vector velocidad media lo voy a dibujar acá encima.
insistiendo en que es paralelo. Paralelo. Filo. En rojo. Apunta igual que delta R. Delta R lo tienen que ver clarito el dibujo. Un punto a otro, la flechita. B, velocidad media, apunta igual por construcción. La escala, les decía, es distinta. No se puede comparar la flechita azul de delta R, cuántos cuadraditos mide, con la flechita roja, cuántos cuadraditos mide. Porque para poner longitudes, una magnitud, uno pone una convención. Por ejemplo, cada cuadradito son 10 metros. Y para poner las velocidades es otra magnitud. Entonces hay que hacer otra convención. Por ejemplo, cada cuadradito son 2 metros por segundo. Son dos escalas independientes. Lo dibujamos encima del otro porque no sirve. Pero son dos escalas independientes. Entonces el largo del vector hay que fijar la escala de cada cuadradito o cada centímetro de su hoja que representa. En metros para las longitudes y metros sobre segundo para las velocidades. Bien. Esta cuenta, delta R sobre delta T. Si uno hace delta R, entonces, dije que no lo iba a hacer, pero estiro un poquito. Se puede escribir como delta X por el versor Y más delta Y por el versor J. ¿Qué es delta X? Es la componente X del desplazamiento, que como resta es la resta de las componentes X. O sea, es X de T más delta T menos X de T. Este delta X, a eso iba, ustedes ya tienen que poder leerlo. Aunque no se los diga, lo digo una vez. Este delta X, significa X de T más delta T menos X de T. Con la función X, que es la primer componente de la posición. Y este delta Y, por supuesto, significa delta Y. El valor de Y al tiempo T más delta T, que es el segundo que miro, menos Y de T. Entonces yo pongo delta R, ustedes ya tienen que leer la resta en vectores, la resta hecha en componentes, y que delta X es la componente X de la resta, que es la resta de las componentes X, y todo eso es sumas y restas de vectores. Bien, entonces saco esa explicación que ya la saben, y este delta R se puede escribir como delta X sobre delta T por el versor Y más delta Y sobre delta T por el versor J. Lo único que hice fue reemplazar delta R como delta X por Y más delta Y por J, dividir por delta T y distribuir. A uno siempre le gusta hacer eso para tener la forma canónica de los vectores. La forma versorial, les decía yo, porque tenemos una cantidad por un vector y una cantidad por un vector. Entonces, la velocidad media es un vector que tiene componentes delta X sobre delta T en el eje X, delta Y sobre delta T en el eje Z, y tendrá delta Z sobre delta T en el eje Z. Está hecha la cuenta y está hecho el dibujo. Tienen que ver, siempre que es un vector, para dónde apunta. Cuando vayan a la práctica, ustedes tienen las componentes. Con las componentes tienen que poder sacar módulo y orientación, como en la práctica 1. Y cuando tengan un dibujo, si tienen el módulo y un ángulo dibujado, tienen que poder sacar las componentes. Desde ya. Volvemos a trabajar con vectores como en la práctica 1, pero ahora aplicado a nuestro tema de cinemática. Tienen que saber relacionar vector y componentes. Ahora, ¿qué pasa con esto si tomamos el límite para tiempo, intervalo de tiempo, tendiendo a 0? Y los dos tiempos se juntan, los dos puntitos se juntan. Entonces vamos a tener dos puntitos muy juntos sobre la trayectoria. Pero una cosa más les quería decir, una cosa más, antes de ir al caso infinitesimal. Delta R sobre delta T, cociente, es una relación entre cuánto se desplaza el objeto y cuánto tiempo transcurre. Desplazamiento sobre tiempo transcurrido. Gráficamente, uno tiene que mirar el desplazamiento en el espacio y el tiempo transcurrido en el eje de los tiempos. Este dibujito de función como flecha reemplaza en dos dimensiones al gráfico que uno hacía de X versus T. Cuando hacía el gráfico de X versus T en una D, decía, me muevo tanto en tiempo, delta T, veo allá y me muevo tanto
en X. O sea, tenías el desplazamiento en metros y el tiempo en segundos en el mismo gráfico y sabías leer un eje o el otro. Acá no podemos, porque los dos ejes ya están ocupados por las componentes del vector, por las coordenadas en el espacio. El eje de tiempo, en lugar de dejarlo acá dibujadito abajo, lo dibujamos ya al costado. Adelante me lo puse. O en otro lado. Y la idea de que un punto del gráfico de función es que a un valor de la variable le corresponde un valor del resultado, acá está en esta flecha. A un valor de la variable le corresponde un valor del resultado. A cada tiempo le corresponde una posición. Cuando en el gráfico que acabo de borrar, hacíamos un intervalo de tiempo, delta t, y un intervalo de desplazamiento en el eje, delta x, y hacíamos el cociente delta x sobre delta t, bueno, estábamos comparando el desplazamiento con el tiempo transcurrido, ¿sí? Y esa comparación tenía forma de pendiente de la gráfica, porque era cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bueno, ahora en dos dimensiones estamos haciendo el mismo trabajo, pero el dibujo se interpreta distinto. Estamos haciendo el trabajo de comparar desplazamiento sobre tiempo. El desplazamiento es un vector y el tiempo transcurrido es un escalar. El desplazamiento lo dibujo acá, el tiempo transcurrido lo dibujo acá. Desplazamiento está ahí con la flechita azul y delta t era... falta dibujarlo. Es el tramo de tiempo que recorrimos. Entonces, la velocidad media, como siempre, como antes y como ahora sigue siendo, compara desplazamiento con tiempo. ¿Dónde se lo mira? Desplazamiento acá, tiempo acá. Entonces, si este cociente es grande o chico, tiene que ver con si el desplazamiento es grande respecto al tiempo o el desplazamiento es chico respecto al tiempo. Esto se mide en unidad de longitud y esto en unidad de tiempo, y el cociente en longitud sobre tiempo. O sea, por ejemplo, metros sobre segundo. Como siempre. Pero es un vector y tiene componentes. Quiero insistir ese cachito. Este dibujo que ya se aprendieron a hacer, que machacamos varias clases, delta x sobre delta t, velocidad pendiente, era para una dimensión. Ahora no lo puedo hacer igual. Si tengo la misma idea, comparar el desplazamiento con el tiempo y arreglármela mirando así. Bien. Entonces, ahora, ¿cómo es lo de la velocidad instantánea? Vamos a escribir acá, bueno, un cartelito de velocidad instantánea como título. Es el título de lo que viene abajo. Se llama, bueno, es un vector. B corta voy a usar por velocidad. Es una función del tiempo, así que yo la anoto como b de t. Y es esta misma cuenta en el límite en que delta t tiende a 0. Perdón, acá señala, delta t tiende a 0. Entonces, instantáneo es la idea de hacer delta t tendiendo a 0. ¿Dónde miro que delta t tiende a 0? En el eje de 2t. ¿Y cómo se ve? Como que los dos puntos se juntan. Perdón, los dos puntos. Los dos puntos que dibujan los dos valores de t. Entonces tengo un tiempo y otro bien cerquita. Lo dibujo chiquitito para que parezca chiquitito. Y si quieren lo llamo t más diferencial de t. O t más delta t. ¿Qué quiere decir diferencial de t? Quiere decir lo mismo que delta t, pero con el compromiso de tomarlo chiquito. Entonces, si yo estoy escribiendo delta t y les aviso que lo voy a tomar tendiendo a 0, es lo mismo que escribir diferencial de t, porque ya lo dije en palabras. Vamos a poner t más delta t. Cuando los dos puntos están más cerquita, los dos tiempos están más cerquita, los dos resultados de posición están más cerquita. Entonces, el desplazamiento es más chiquito. Seguramente. Eso es lo que da la idea de continuidad de las funciones, ¿no? Si pasa poco tiempo, poco recorrido. Entonces, si esta era la trayectoria y tengo dos puntos, uno cerquita del otro, r de t y r de t más delta t, en el límite en que el tiempo tiende a 0, el desplazamiento, que voy a tratar de dibujar en rojo de vuelta, permiso, es chiquitito, y pasamos a llamarlo diferencial de r. Es decir, como un cartel para acordarnos de que corresponde un tiempo infinitesimal. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, les quiero invitar a mirar. Cuando delta t tiende a 0, puedo pensar en el eje de los tiempos
que t se mantuvo fijo y t más delta t, que estaba por allá lejos, está cada vez más cerca. Es como un movimiento en el eje t de acercar este punto a este. Estoy trabajando con este fijo, digamos, y este móvil, y lo acerco. Y cuando lo acerco, bueno, r de t es fijo, y r de t más delta t es móvil, y se va juntando y se mueve sobre la trayectoria. O sea, las posiciones siempre están sobre la trayectoria. Entonces, el diferencial de r hay que verlo como una flecha muy cortita. Y cuando esto es muy chiquitito, hago una ampliación para mirarlo, un zoom, y veo que la curva negra se parece prácticamente a una recta. Y entonces la flechita roja y la curva negra se confunden entre sí, se identifican, parecen lo mismo. Cuando tomé el tiempo suficientemente chico, eso va a pasar. Y cuando pase eso, el delta R, que se convierte en diferencial de R, apunta como la curva, apunta como la trayectoria. O sea, el diferencial de R es tangente a la trayectoria. Cuando íbamos de un punto a otro, una cosa era la dirección en que hago el desplazamiento grande y otra cosa la dirección de la curva. Bueno, cuando son chiquititos se identifican. Entonces, lo que pasa es que el delta R en sí tiende a cero, pero si uno calcula lo que se llama velocidad instantánea, que entonces paso a copiarlo, que es igual que en una dimensión la idea, que era tomar el límite para el intervalo de tiempo tendiendo a cero del desplazamiento sobre el tiempo. El desplazamiento efectuado sobre el tiempo transcurrido. Les decía, ¿qué pasa cuando el tiempo es muy chiquitito? Bueno, tengo algo chiquitito en el denominador de un cociente. Y el desplazamiento también es muy chiquitito. Entonces tengo algo chiquitito allá arriba. Y la división de dos cosas chiquitas, si son parejas entre sí, se mantiene. Digo, uno muy chiquito, el otro chiquito, pero divididos, por ahí me dan algo que no desaparece. Y eso es lo que pasa con la velocidad instantánea, en general. Este juego de tomar intervalo desplazamiento chiquitito sobre los correspondientes tiempos chiquititos tiende a estabilizarse. Quiere decir que cuando uno mira lugares chiquititos, prácticamente tiempos chiquitos y distancias correspondientemente chiquitas, el cociente de desplazamiento sobre tiempo tiende a mantenerse estable. No puedo decir fijo, pero estable. Que sea estable quiere decir que existe el límite. Entonces, tomo ese límite y si existe se llama velocidad. ¿Qué es entonces la velocidad? Puedo decir en palabras, y es un vector. Es como el recuerdo del cociente delta R sobre delta T cuando el tiempo tendió a desaparecer. Este intervalo de tiempo, si sigo achicando, no lo vemos más. Y este desplazamiento, si sigo achicando, no lo vemos más. O tengo que hacer mucha ampliación para verlo. Pero ¿qué pasa? Van parejo. Lo que se achica este, lo que se achica este, y en el cociente se mantienen. Y se mantienen prácticamente proporcionales. Entonces, que el límite exista, es decir, en comillas, que delta R sobre delta T se mantiene estable. Toma algún valor que cuando achico más el tiempo y se mantiene. Ahora lo vamos a dibujar como GeoGebra. Entonces, en ese límite uno puede decir que el delta R es aproximadamente igual a la velocidad instantánea por el delta T. Pero no lo copien, que lo voy a cambiar. ¿Cuál es el lenguaje que tenemos para decir que estamos trabajando en el límite en que delta T tiende a cero? Bueno, en lugar de delta T pongo diferencial de T. Y en lugar de delta R pongo diferencial de R. Lo que estoy escribiendo pasa a ser un igual, y en lugar de poner un ganchito y pongo un verdadero igual, en la región diferencial. Entonces, que la velocidad exista y que sea estable, dice que el desplazamiento es proporcional al tiempo. En la región local. Localmente voy a poner. Entonces esto hay que entenderlo bien. ¿A qué me refiero con estos diferenciales y local? Me refiero a mirar un valor de tiempo fijo, que sería una posición en la trayectoria, y a mover el tiempo de ahí un poquitito, tendiendo a ser un poquitito que me mantenga en la región lineal. Si el tiempo es poquito, voy a encontrar que el desplazamiento es proporcional a la velocidad de ese instante.
Digo, porque esto lo hago en un instante, ¿no? Y me da una velocidad que depende del tiempo. Si lo hago en otro instante, y que sería otro valor de trayectoria, quizá la velocidad sea distinta. Entonces, este valor que está acá es el valor de velocidad instantánea asociado a un tiempo en el reloj, a un punto en la trayectoria. Y si me muevo poquito tiempo a partir de ahí, el desplazamiento es proporcional al tiempo. Proporcional quiere decir, como les dije muchas veces, si muevo el doble de tiempo, da el doble de desplazamiento. Triple de tiempo, triple de desplazamiento, mientras no me pase de largo con el tiempo grande. Entonces, ¿cómo es la proporcionalidad? Un vector por un escalar. ¿Para dónde apunta esta cuenta? Esta expresión. Vector por escalar, si el escalar es positivo, apunta igual que el vector. Entonces el diferencial de R apunta igual que la velocidad. O la velocidad apunta igual que el diferencial de R. Como quieran leerlo, que el límite exista es que localmente se puede escribir esta relación diferencial. Entonces, si en este dibujito que yo intenté hacer chiquitito y puse delta R o diferencial de R, ya directamente le cambio el nombre y digo que al tiempo t más diferencial de t tenemos, o sea, en un intervalo diferencial de t, tenemos un diferencial de R que me aprendí a dibujarlo como acompañando la trayectoria, como acompañando la curva negra. Entonces la velocidad apunta igual que el diferencial de R. ¿Cómo apunta la velocidad? Vamos a ponerla, acá me queda un color verde, igual que el diferencial de R. Pero el tamaño, y el tamaño no sé, el tamaño depende de lo que me dé. Cuando uno piensa en el límite para t yendo a 0, delta t yendo a 0, los tiempos se le juntan, el diferencial de R desaparece, pero la velocidad permanece. El hecho de que el cociente se mantenga estable es que, por más que tome milisegundos o microsegundos o picosegundos, miro los correspondientes desplazamientos y se mantiene la proporcionalidad. Y lo que uno pone acá en verde, la velocidad, es algo así como el recuerdo del cociente, delta R sobre delta t, una vez que delta R y delta t desaparecieron. Si toma el límite, como que desaparecieron. Pero desaparecieron y dejan un recuerdo. El recuerdo es la velocidad. ¿Qué nos dice entonces para dónde se está moviendo el cuerpo? Siempre va a ser tangente a la trayectoria. Nos dice para dónde está moviendo el cuerpo. A la dirección de la velocidad instantánea la llamamos dirección del movimiento. El cuerpo está yendo para ese lado. Dirección y sentido. Y... ¿Qué más quería decir? Creo que nada más, que hasta ahí estamos. Me mandé un párrafo interesante, importante. ¿Preguntas hasta acá? ¿Comentarios? ¿Me acerco? No, los dejé de hace un rato escuchando y prestando atención. Entonces la velocidad instantánea que puse en verde es el límite para intervalo de tiempo yendo a 0 del desplazamiento sobre el tiempo. Es un vector, dibujamos bien para dónde apunta, tangente a la trayectoria. ¿Y cómo se relaciona con el desplazamiento? A nivel local, como una proporcionalidad. Eso lo dejo. Disculpe, profe. Sí. ¿Podría volver a explicar el tema de lo que sería localmente, que no lo llegué a entender? Localmente es intervalo de tiempo cortitos. Intervalo de tiempo cortitos. ¿Qué tan cortitos? ¿Qué tan cortitos? Cuando hablamos de la aproximación de esta forma local, o el título más correcto era la aproximación lineal, estamos haciendo un tiempo tan corto como para que el desplazamiento sea tan corto que si dibujo esta región de la trayectoria ampliada, en lugar de ver una curva voy a ver una recta. Verás una ventanita así, lo amplias y es como un tramito de la curva, pero es prácticamente recto. Entonces, en esa versión ampliada vos tenés la posición R de t. Te dibujo la punta esta, no lo dibujo todo el vector porque no me entra. La posición R de t más delta t, o mejor dicho, t más diferencial de t, para decirte que estoy hablando de la zona diferencial. A esta alguna vez llamé zona diferencial o zona lineal, no me acuerdo. Bueno, trabajar localmente es trabajar dentro de esta zona, no salirse de ahí. Y si uno hace eso, cuando escribís desplazamiento ahí en rojo, te queda un segmento, porque el vector es un segmento de verdad, y que se te confunde con el
con la curva de trayectoria. ¿Me explico más o menos? Con esa idea hay que insistir. Sí, ya entendí. Muchísimas gracias. Bien. Entonces, fijen esa idea, todos, fijen esa idea. Trabajar en esa región quiere decir que puedo escribir el diferencial de R como proporcional al diferencial de tiempo. Voy a aprovechar este dibujo ampliado para volver a leer esto. La velocidad, que me quedó ahí, acá sería un vector así, no sé, como de grande. Si regulo alguna escala lo puedo dibujar acá. La velocidad instantánea es el vector que acompaña la dirección del movimiento y aparte dice, cada tantos segundos cuánto recorrido, cuánta distancia. Si miro esto, el diferencial de R es vector por escalar, apunta igual que el vector. Este diferencial de R que dibujé acá, se me ocurrió dibujarlo, correspondería a un tiempo, no sé, 1 milisegundo. Y son 2 milisegundos, sería el doble. O sea, el diferencial de R es proporcional al tiempo. Este diferencial de R que está escrito acá es proporcional al tiempo transcurrido. Proporcional se suele escribir así. Y es lo que yo les dije varias veces. Bueno, si es el doble de tiempo, el doble de recorrido. El triple de tiempo, el triple de recorrido. Con la misma dirección y el mismo sentido. Cuando hay una proporcionalidad, uno puede trabajar tipo regla de 3 simple. Pero eso no lo podemos hacer en toda la historia. Lo podemos hacer en tiempos cortos. Insisto con esto porque es después lo que vamos a usar para hacer integrales. Trabajo en tiempos cortos, esto se pueda, y después me dedico a sumar lo que hice en tiempos cortos. ¿De acuerdo? Entonces, el localmente es para armar integrales. Y esta proporcionalidad, todas las proporcionalidades se escriben como que una cantidad es un factor por la otra. Bueno, y el factor acá es un vector, que es la velocidad. La velocidad me hace el trabajo de que cuando multiplico por el tiempo transcurrido, me da el desplazamiento. Imagínense, velocidad metros sobre segundo, multiplicado por segundo, me da metros. Pero no solo eso, me da la dirección y el sentido también. Para donde apunta la velocidad es para donde apunta el desplazamiento. En 2 dimensiones y en 3 dimensiones tenemos que rescatar que las cosas que vimos son vectores. Bien, yo escribiré un poquitito más y lo muestro en GeoGebra. Entonces, notación. Voy a borrar esto, no porque no me interese por este lugar, pero es súper importante. Ya lo conversamos, es la versión local. La cuestión es que cuando uno toma el límite para delta t yendo a 0, esto tiene nombre en matemática y esto es la derivada de la función vectorial r de t respecto del tiempo. Derivada. Y ya no es la derivada de análisis 1. Digo, en análisis 1 van a ver, o están viendo, la derivada de una función de variable real y resultado real. Y esto es una función r de t de variable real y resultado vectorial. O sea que esconde, codifica componentes. Esta derivada que hicimos es un objeto nuevo. Lo van a ver en análisis 2 técnicamente. Pero, seguimos. ¿Qué tiene de nuevo? Que tengo que hacer las cuentas de el numerador, el delta R, el R de t más delta t menos R de t, como vectores. Y cuando hago la resta de vectores, se me hace una resta componente a componente. Y cuando hago el límite para delta t yendo a 0, tengo que mirar qué pasa con la componente de x y qué pasa con la componente y. Es como que aparece una derivada en cada componente. Esta derivada no es la misma, es una derivada de una función vectorial y termina escribiéndose como la derivada de x de t respecto del tiempo por el versor y más la derivada de y, función del tiempo, respecto del tiempo por el versor j, y eventualmente, si el componente z, derivada de z de t respecto de t por el versor k. ¿Qué hice que no hice tan explícito entre esta expresión y esta? Dije, hagan ustedes las cuentas, acompáñenme a mirarlas. La derivada se calcula como el límite del cociente incremental. Acá arriba tengo resta de vectores. La resta de vectores se hace componente a componente. En algún lado aparece delta x sobre delta t por el versor y. En algún lado aparece delta y sobre delta t por el versor j. Es lo que está acá arriba. Y en algún lado aparece delta z sobre delta t por el versor k. Cuando tomamos, entonces acá estaba el delta r sobre delta t y ahora estoy hablando de tomar el límite. Cuando tomo el límite, tengo que tomar el límite en esta componente, en esta componente y en esta componente.
La primera es la que ya estudiamos en la práctica anterior. Es la derivada de x respecto del tiempo. Es lo que anoté acá. La segunda es lo mismo pero en el eje y. Es la derivada de la función y respecto del tiempo. Y la tercera es lo mismo pero en el eje z. La derivada de la componente z, que recién borré, respecto de z, respecto del tiempo. Entonces, una derivada de función vectorial tiene como resultado una función vectorial que esconde 1, 2 y 3 derivadas de funciones de análisis 1, de funciones reales se dice, o escalares. Estas son tipo análisis 1. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pasó que trabajando con vectores tuvimos bastante suerte y las cosas no se mezclaron. Se mantuvieron las x por un lado, la y por otro y la z por otro, cada una con su versor, y no se mezclaron. Entonces, la derivada de r respecto del tiempo, conceptualmente es lo que estamos conversando, gráficamente es lo que dijimos recién, la relación local, y para hacer cuentas, en el momento de hacer cuentas, es repetir el trabajo que hicieron en una dimensión en una, en dos y tres componentes. Este tipo de resultados es lo que se suele llamar que tenemos independencia de movimientos. Es un nombre bonito, pero quiere decir, cada eje se maneja por separado. Lo que pasa en el eje X se maneja con la función x de t. Si tengo que derivar r, y bueno, voy a derivar x. Pero también voy a derivar y también voy a derivar z. X de t sería la componente en el eje X de la posición de la partícula. X de t más delta t sería la segunda posición en el eje X. Delta x sería cuánto avanzó la partícula en el eje X. O sea, la partícula avanza en el plano, en el espacio, pero cada componente se mueve, o la dibujo sobre su eje. Entonces, lo que pasa en el eje X es el movimiento de la sombra o proyección de la partícula sobre este eje. Lo que pasa en el eje Y es el movimiento de la partícula, o de la sombra de la proyección de la partícula en el eje Y. Lo miro con un movimiento en X, lo miro con un movimiento en Y, y trabajo tranquilo por separado. O sea, puedo usar lo que hicimos antes, en cada eje. Y cuando termino de hacerlo, lo que aprendo, lo interpreto como que está pasando en el plano. Si sé dónde estamos en cada eje, tengo que poder armar dónde estamos en el plano. Y ese es el trabajo gráfico y en cuentas de escribir un vector en componentes, y voy haciendo las cuentas y las cosas que armo con vectores siempre tienen componentes. Entonces la velocidad media o instantánea es un vector. Hay que saber cuánto mide y para dónde apunta. Cuando se lo trabaja, componente a componente, y cada uno se está aportando igual que lo que teníamos antes de cinemática en una dimensión. Bien, entonces les dije todo lo que me parece importante del tema. Les querría compartir entonces un trabajo hecho en GeoGebra. No voy a hacer como la otra vez que me puse a escribirlo delante de ustedes y tardé tiempo y metí la pata. Voy a usar uno que tenía hecho. Entonces, hoy lo revisé. Vamos, voy a compartir pantalla. Saco la cámara para que sea mejor todavía. Bien, están viendo entonces la pantalla de GeoGebra. Voy a traer esto para acá. Bueno, acá tengo un trabajito hecho donde yo describo el movimiento de una partícula. Y no lo tengo. Ok, a ver. Me pasó la otra vez. ¿Qué hice? Escribí una función x de t y una función y de t. Como GeoGebra no me deja usar x e y, tranquilo, puse del vector r la componente x, r sub x, la componente r sub y. Son dos funciones de t que puse en algún momento. Y le dije a GeoGebra, haceme la trayectoria, y la dibujó. Y hay un montón de cosas que quiero ir mostrando de a poquito. No estaba preparado acá. Acá. ¿Qué tenemos? El punto P es la partícula del tiempo t1. Y si quiero lo corro, ¿no?
cambia el tiempo y tengo distintas posiciones. Distintas posiciones quiere decir que en función del tiempo va cambiando el X y va cambiando el Y. Bien. Además tengo, vamos a hacer esto por acá, queda bonito, un deslizador delta t que me dice vamos a mirar un segundo tiempo, un segundo instante, que llamaría t1 más delta t. Y la partícula está en el punto Q en ese momento. Entonces, si al tiempo 1, que era t, lo llamo P, R1 y es el punto P, al tiempo siguiente lo llamo 2 y la posición es R2. Insisto, el 2 es el 1 más delta t. Entonces, si dejo pasar más tiempo, están más separados. Si dejo pasar menos tiempo, están más juntos. ¿Sí? Con el segundo deslizador estoy controlando el intervalo de tiempo que dejé pasar para mirar la primera posición y la segunda. Y si tengo esas dos posiciones, puedo armar el vector delta R, que es el que va de uno al otro. Y bueno, si R es más grande, tengo un desplazamiento, y si R es más chiquito, el desplazamiento tiende a desaparecer. No lo veo, pero si hago zoom está ahí. ¿Ok? ¿Qué pasa con la dirección de delta R? Tiende a confundirse con la dirección tangente. ¿Qué es la dirección tangente? Es la recta que pasa por el punto P y acompaña a la curva. No es esa. No es esa. Me faltó. A ver si sale ahora. Es esa la dirección tangente. ¿Sí? La curva está en grisecito, el punto P, y la recta que pasa como de refilón, como que pasa justo como la inclinación de la curva, es la recta tangente. Entonces, hacemos un poco de zoom y les quiero insistir, el delta R, al hacerse cortito, se pega a la curva, se pega a la dirección tangente. ¿Sí? Bien, ¿cómo es la velocidad media? Delta R sobre delta T. Lo definí por algún momento, en algún lugar lo definí y tengo delta R sobre delta T. Ahí está, en color naranja. Y apunta igual que delta R, porque es delta R dividido en un positivo. ¿De acuerdo? Espero que sí. Ahora, ¿qué pasa cuando cambia el tiempo? Cuando cambia el tiempo, lo achico, o sea, cuando el tiempo transcurre lo achico, el desplazamiento se achica. Pero el vector naranja no se achica, porque es el cociente de dos cosas chiquitas. Y si van parejos las dos cosas chiquitas, el cociente se mantiene. El hecho de que existe la derivada es que esta velocidad media, que apunta como delta R y atraviesa la curva gris, tiende, cuando delta t a 0, a alinearse con la dirección de la recta tangente. Y el largo registra la relación entre delta R y delta t. Los dos son chiquitos, pero la relación, el cociente, lo registra la velocidad. Y la velocidad media, entonces, si junto los puntos, tiende a pegarse a la recta tangente. O sea, la dirección se me va pegando a la recta tangente. ¿Sí? Insisto, velocidad media apunta igual que delta R. El límite es juntarlos, dejar pasar poco tiempo, se me juntan los puntos y la velocidad media aparece ahí. Eso lo hago a mano. Ahora, ¿cómo hace GeoGebra? Bueno, ¿cómo hace uno para calcular el límite? Bueno, usa las técnicas de derivada, calcula la derivada. Y le decimos a GeoGebra, calculame la derivada. Es fácil. Se pone prima. No sé si se llega a ver acá. A la función Rx le pido la derivada con prima y me da la componente X de la velocidad. A la función RI, o lo que era I de t en el pizarrón, le pido la derivada y me da la componente I de la velocidad. Con las dos componentes calculadas como derivada, le pedí a GeoGebra que ya se encargue de hacer el cociente y el límite. O sea, ya hizo la derivada. Como ustedes la van a hacer con reglas prácticas para saber cuánto da. Y entonces, si dibujo esa derivada, la tengo ahí en rojo. La derivada ya da directamente en la dirección de la recta tangente. Ya está hecho el límite. Voy a comparar la velocidad media en naranja con la velocidad instantánea en rojo, manteniendo el primer punto fijo y el segundo cada vez más cerquita. ¿Qué pasa con la velocidad media? Tiende a lo que me da la derivada, o sea, tiende a la velocidad instantánea. La velocidad instantánea en rojo es el límite de la velocidad media cuando acerco los tiempos de observación y se acercan los puntos en la trayectoria. Espero que esto haya quedado bien visual. Lo tenemos ahí en el grabado. Grábense.
Me olvido de la velocidad media porque ya hice el límite. Me olvido del delta R porque desapareció en el límite. Vamos a hacer que no se vea. Me olvido del segundo punto porque ya se chocó con el primero. ¿Y qué me queda? Bueno, me queda el vector posición, que siempre es instantáneo, y el vector velocidad instantánea. Tangente a la curva. ¿Qué pasa si lo hago en distintos lugares de la curva? Acá está preparado para decir, cambiame el primer punto. Y ven que siempre, bueno, la recta tangente en negro va cambiando, porque acompaña, ¿no? Perdón, despacito. No fue despacito. Acompaña a la curva. Siempre la recta negra está inclinada igual que la curva. La velocidad en rojo siempre es un vector que apunta igual que la curva. Entonces en cada instante me dice para dónde se está moviendo el cuerpo. Y a la dirección del vector velocidad se lo llama dirección del movimiento. Bien, dejo de compartir acá. Vuelvo a la cámara. Los tengo ahí escuchando, pero cuéntame un poquito. ¿Qué les pareció la parte de la animación? Aparte de ser bonita. Le pregunto. O sea, la idea es, ¿lograron ver que lo que estoy haciendo ahí es representar lo que estaba en el pizarrón? Aunque sea un olorcito de que está hablando lo mismo y que eso que está en el pizarrón, si les parece complicado, es algo que en un dibujito se puede ver. Ya me anoto, les dejo el archivo de GeoGebra. Lo que ustedes tienen que hacer es descargarlo y abrirlo con su programa de GeoGebra, ¿sí? Este archivo lo voy a colgar con el resumen de la clase. No lo iba a hacer si nadie me lo pedía, porque... pero está bueno, ¿sí? Bien. Otra cosa es cómo se hizo eso para que estén los colores bonitos, etc. Pero bueno, si lo pueden intentar. En GeoGebra, en el menú, hay una pestaña que dice Vista, y hay una opción que dice Protocolo de construcción. De alguna manera, ahí queda grabado todos los pasos que yo fui haciendo para armar esto. Si les resultan legibles, es que lo van a poder hacer ustedes. Y si no les resultan legibles, bueno, pidan ayuda. Pero es la mejor forma que tenemos de ver cómo hizo el profesor para armar este archivo. Vista, protocolo de construcción, ¿ok? Y eso los va a ayudar a apropiarse de esta herramienta. Lo que yo digo, apropiarse de las herramientas es que las puedan hacer ustedes. Bien. Ejemplo, antes del recreo. ¿Qué tenemos como ejemplo de trabajo? En la práctica 3 hay 4 problemas al principio, el 1, 2, 3, 4. Y creo que el primero de los adicionales, que son más teóricos, que acompañan esta teoría, que se refieren a distintos movimientos sin decirles de memoria, este movimiento es el que está en todos los libros, en todos los problemas. Armate un movimiento y estudialo. Vieron que la trayectoria que yo hice recién, una cosa ondulada, como para decir, no sé, lo inventé. Entonces, los primeros problemas son de movimientos en general. Si hay que hacer un límite y una derivada, les piden que la hagan, ¿sí? Si las derivadas son iguales que las que hicieron en la práctica pasada, o hice yo en la teoría, las hacen igual. Y si son funciones nuevas, piden ayuda en la práctica. Los problemas que siguen, del 5 en adelante, son todos de tiro oblicuo. Entonces el ejemplo importante que te voy a hacer yo para que ustedes trabajen en la práctica es el de tiro oblicuo. Los primeros 4 los hacen solo, los pelean, son para pensar. El ejemplo que más se usa es el de tiro oblicuo. Y entonces lo va a hacer con cierto cuidado. Ya empecé con tiro oblicuo la clase pasada. Les dije cómo eran las funciones x de t y y de t. Lo que tengo que hacer es calcular velocidad. No voy a calcular velocidad media, porque lo pueden hacer ustedes, restar y dividir por el tiempo. Voy a calcular velocidad instantánea, que hay que hacer la derivada. Entonces, volvemos al ejemplo que se llama tiro oblicuo, donde en ejes, yo elijo los ejes, no los dejo elegir a ustedes, porque yo elijo los ejes y escribo las fórmulas según mis ejes. Si ustedes quieren trabajar con ejes que apuntan inclinados o distintos signos, lo tienen que hacer de vuelta, ¿ok? Y está bueno que lo hagan de vuelta.
lo que tenemos es una partícula librada a su propio peso, que en cierto momento se la tira desde una posición inicial R0 con una velocidad inicial v sub 0. Y ahora, aunque la otra vez lo dije de apurado, ahora saben qué significa velocidad. Significa que el movimiento de la partícula arranca con esta dirección. La velocidad es la dirección del movimiento. Arranca con esta dirección. La trayectoria arranca así. ¿Y cómo sigue? Bueno, como esto lo tironea el peso hacia abajo, porque acá abajo está la Tierra, el planeta Tierra, resulta que hace una parábola. Entonces el ejemplo que hice yo en general, en la práctica, en la mayor parte de la práctica, es esta parábola. Más que esta parábola. Es todo puesto en el mismo ejemplo. Ahí está en el dibujo de posición inicial, velocidad inicial, trayectoria. ¿De dónde sale eso? Yo les conté que para describir esto hay que usar una función x de t, que es de la forma x0 más b0x por t menos t0, y una función y de t, que es de la forma y sub 0 más b0y por t menos t0 menos un medio de la gravedad por t menos t0 al cuadrado. Me faltó decir que este dibujito inicial, esta fotito, está hecha cuando el reloj marca t0. Que si quieren ponen t0 igual a 0 y siempre resulta más cortito, ¿sí? Entonces, nada, intento así. Bien, entonces, si uno va dando distintos valores de t, se puede hacer una tabla de valores. La quiero dejar por acá. T, x, y. Para t igual a t0, la posición tiene que dar x0 porque es el dato que tenemos. Y x0 y y0. Y con el x y el y uno arma la posición r. ¿Sí? O sea, para cada valor de tiempo tienes tu x, tu y te armas tu r. Tu x, tu y, tu r. Y cada renglón de la tabla de valores es una situación en el movimiento. El inicio, el punto más alto, la llegada al piso, el que quieran. Pero los problemas típicamente se preguntan por situaciones particulares. ¿Qué pasa después de tantos segundos? Bueno, pone tantos segundos. ¿Qué pasa cuando llega allá arriba? Bueno, averigua cuando llega allá arriba. ¿Qué pasa cuando llega al piso? Averigua cuando llega al piso o lo deja planteado, pero cada situación es un renglón acá. Bien. ¿Cómo? Bueno, y por supuesto el r de t se calcula con estas dos funciones como x de t por el versor y más y de t por el versor j. Pero cuando uno hace la práctica típicamente no está anotando la parte vectorial, anota las partes de componentes. Sí es importante que aquello está para armar el resultado, para dibujarlo, para leerlo. Pero solemos trabajar con componentes. Y entonces, ¿cuánto vale, cómo es la velocidad de este movimiento? La pregunta es velocidad instantánea. La derivada de la posición respecto del tiempo. Al tiempo t. ¿Cómo se calcula? Bueno, les conté recién que es la derivada de x de t respecto del tiempo, que me da una componente x por el versor y, más la derivada de y respecto del tiempo, que me da una componente y por el versor j. Entonces hay que averiguar la derivada de x respecto del tiempo y la derivada de y respecto del tiempo. ¿Cómo es la derivada de x respecto del tiempo? Bueno, me fijo cómo es la función x. Y cuando la miro, ¿la conocen esa expresión? La x sola. ¿A qué la pueden asociar con lo que hicieron en una dimensión? Posición es una función lineal del tiempo. ¿A qué tipo de movimiento correspondía? ¿Están escribiendo? ¿Estoy bien? Tengo que mover con el mouse para que aparezca el mensaje. Movimiento rectilíneo uniforme. Brian y todos los demás. Movimiento rectilíneo uniforme era esta fórmula. Usted no tiene que saber derivar todo lo que venga. Usted tiene que acordarse. Esta fórmula yo una vez la derivé, así que ahora me acuerdo. Y es tipo MRU. La derivada da una velocidad constante. ¿Sí? Lo hago de vuelta. ¿Cómo sería? Entonces ya sabes lo que dio. Y lo tenemos hecho. Y lo hicimos hace unas clases. Con reglas de derivación, para practicar sería, tengo que derivar una suma. Voy a marcar acá.
La derivada de una suma es la suma de las derivadas de cada parte. Tendría que derivar x0 y derivar esto. Derivar x0 es la derivada de una constante. Las tablas de derivación decían que la derivada de la constante da 0. El primer término da 0. Y le sumo la derivada del segundo término. Una constante que sale afuera de las derivadas, la copio, y la derivada de t menos t0. La derivada de t menos t0 es la derivada de una resta de vuelta. Es la derivada de t menos la derivada de la constante t0. La derivada de t en la tabla daba 1. Menos, voy a poner paréntesis acá, 1 menos la derivada de la constante que da 0. Eso es lo que uno hace cuando usa tablas. Lee su expresión como compuesta con pedacitos, usa unas reglas que dice la derivada de una suma y la suma de las derivadas. Si hay una constante, sacala afuera, te quedó la función que está en la tabla, léela y acordate. O sea, léela y copiate. Entonces, ¿qué me quedó? Que la derivada de x respecto del tiempo, para este ejemplo, es b0x. Los 0 no va. Entonces, haciendo la derivada, resulta que este movimiento tiene componente x de velocidad constante. Esta derivada que estoy calculando no está adelante, pero es la componente x de la velocidad. Así que b sub x, que en principio sería la función del tiempo, es constante. O sea, la averiguan una vez y no cambia más. Esto, en lo que es horizontal, en lo que es en x, viaja parejito. Si va a 2 metros por segundo, 2 metros por segundo, otros 2 metros, otros 2 metros. O sea, en un segundo 2 metros, en 2 segundos 4 metros, en 3 segundos 6 metros. Proporcionalidad. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque el ejemplo que estoy dando es tipo MRU en el eje X. Y de vuelta esto va con la idea de independencia de movimientos. Puedo pensar el X por un lado, el Y por el otro, con lo que me acordaba. El X es tipo MRU. Y la componente Y, vamos a calcular B sub Y de t, que se define, lo hicimos hace un ratito, apareció, o sea, se define o se construye, apareció como la derivada de la componente Y de la posición respecto del tiempo. Es la derivada de esto. ¿Hicieron la derivada de eso alguna vez? Sí, yo la hice con cuidado, hice la resta, tomé el límite, simplifiqué, lo hice una vez. Si quieren lo hacen de vuelta y vendría bárbaro para estudiar. Pero no me acuerdo cuánto da, porque lo hice una vez. ¿Cuánto da la velocidad asociada a esta función? Que era la derivada de esta función. Un poquito con regla y un poquito de memoria. La derivada de I0, que es una constante, da 0. Nada. La derivada de esto es como recién. La constante afuera por la derivada de t menos t0 que me ha dado 1. 1 menos 0, 1. Menos un medio, saco afuera, g saco afuera, y la derivada de t menos t0 cuadrado, yo le había hecho una vez y daba 2t menos t0. ¿La puedo hacer de vuelta, profesor, ahora? No, hoy no la voy a hacer de vuelta en la teoría. La conversamos el miércoles si quieren, o la conversan en la práctica. Pero es la misma que habíamos hecho antes. Entonces, ¿qué les apareció? Que la derivada de la velocidad escrita con esa forma cuadrática es b0i menos g por t menos t0. Borro. ¿Le suena algo esto? Esta expresión, como expresión de velocidad. ¿A qué le suena? Brian, que estaba atento. O cualquier otro compañero. Agustín dice que es MRU. No, es MRUB. Es movimiento retenido uniformemente variado. Lo que escribo en Y era la fórmula típica de cuando tenés aceleración constante. Lo que escribo en X es cuando no tenés aceleración. Velocidad constante no es aceleración. Lo que escribo en Y te tenía que hacer acordar a lo de aceleración constante. ¿Con qué aceleración? Con la aceleración de la gravedad en el sentido opuesto al eje. ¿Sí? Entonces, es la fórmula de velocidad para MRV. Y es la que usaban cuando usaban caída libre. Porque en la práctica 2, gracias, el ejemplo de caída libre era un ejemplo de esto, pero que en lugar de ir avanzando, subía y bajaba nada más, pero no iba en horizontal. Entonces, de vuelta, son manifestaciones de la independencia de movimiento. Lo que hago en Y, con su velocidad en Y, es tipo caída libre. Movimiento uniformemente acelerado con la aceleración de la gravedad. Y si no anda fresco, me estoy quejando con el jefe de la práctica 2, que ya tendría que estar armadita.
rescaten la práctica lo que estoy contando. Lo que hago en X es tipo MRU, o sea, velocidad constante. Que hay poquitos problemas de eso. Y lo que hago en el espacio, ¿qué es? Y bueno, dos columnas, que trabajo en una, trabajo en otra, y con los dos datos me armo el vector. O sea, si yo en algún momento calculé que el tiempo t tenía tal posición, tal en X, tal posición en Y, sabré marcar el X, sabré marcar el Y, y sabré dónde está el cuerpo, que es la posición R de t, con estas columnas. Pero también tengo velocidad bajo control, o sea, los invito a armarse una columna más ancha, con la componente X de la velocidad en una columna, con la componente Y de la velocidad en otra columna. O sea, estas dos columnas son para armar el vector velocidad y decir, en tal momento tengo tal posición y tales velocidades. Y con esas tales componentes de velocidad, mejor dicho. Y con estas dos componentes me armo un vector. Y digo, mira, cuando estaba en esta posición me hice las cuentas, averigué el vector, lo dibujé, para dónde apunta, cuánto mide, y me dibujé la posición y la velocidad. ¿Sí? O sea, tienen X de t y Y de t para trabajar, y Bx y By para trabajar. O sea, permiso. ¿Qué tendría que juntar? Estas dos. Las fórmulas de las componentes de velocidad no se inventan, se deducen de las de posición. Posición derivada de la velocidad. A estas formas de X y de Y le corresponden estas formas de Bx y By. Se las graban porque del problema 5 en adelante son todos con estas fórmulas. Pero aparte de hacerlos y pelear, lo que tienen que hacer es como moverse en esta tabla. La situación que les dicen, a veces saben el tiempo y calculan lo demás. Pero en general no saben el tiempo. Por ahí les dicen, llegaste a este lugar. Eso es típico, un ejemplo típico es llegar a la altura máxima. Llegar allá arriba de la parábola. H máxima se suele decir. ¿Qué sabemos en el momento de la altura máxima? Y sabemos que estamos en el vértice de la parábola. La velocidad, que es tangente a la trayectoria, va a ser horizontal. ¿Sí? Pasar por allá arriba se detecta como que la velocidad es justo horizontal. Entonces, si la velocidad es horizontal, ¿qué cosa sé yo? En el renglón de altura máxima. Vamos a llamar acá un renglón de altura máxima. ¿Por dónde entra el problema? Y yo sé que B sub Y es 0. En altura máxima, ¿qué se sabe? Que la velocidad es un vector horizontal, o sea que su componente vertical es 0. Se entra por acá. Y si sabes que B sub Y es 0, B sub Y es 0, igualas esto a 0 y te despejas el tiempo. Tengo el tiempo. Y si tengo el tiempo, saco todo lo demás. Saco el X, saco el Y, saco el... ¿Sí? ¿Me explico? Los problemas, en base a estas fórmulas que están con llave, pasan por ubicarse, saber ubicar la posición inicial, la velocidad inicial, bien los signos, no digo que salga de una, pero todo con cuidado, y pasa por manejarse con estas tablas de valores en las cuales yo tengo que fijarme en un renglón que sea la situación que me preguntan. A veces me dicen el tiempo y calculo lo demás. A veces me dicen cuánto avanzo en X. Bueno, con eso me averiguo el tiempo y calculo lo demás. O me dicen que llegó al piso. ¿Qué sería llegar al piso? El renglón acá, llegar. Le pongo un cartelito con nombre a las situaciones, porque es algo en la historia. El renglón llegar. ¿Qué característica tiene? ¿Qué sé yo? Y bueno, si dibujo llegar al piso, ¿no? Llegar al piso en estos ejes es que la altura es 0. Llegar al piso es la altura 0. Llegué. Entonces entro por este renglón. Por esta columna, perdón. Entro con que el valor de Y es 0. Pongo la fórmula de Y, la igualo a 0 y me despejo el tiempo. Que es cuadrática, salen dos valores, hay que elegir cualquiera, pero sale el tiempo. Y después que sale el tiempo sale X, sale todo. ¿Sí? Bien, entonces, con este ejemplo cerramos la primera parte. Hace un ratito del recreo. Paramos 5 minutos. Pero en este pizarrón no muy prolijo. En llave están las fórmulas que necesitan para los problemas del 5 a no sé si hasta el 19 o cuántas había. Y un esquema de siempre dibujarlos y siempre fijarse en situaciones donde algunas cosas se las dan como datos y otras las tienen que averiguar ustedes. Listo, paro la grabación.